El 20 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo como inconstitucional que la Fiscalía General de la República accediera a cuentas bancarias sin la orden de un juez. 5 días después, cambió su decisión y dijo que sí, que era constitucional que la Fiscalía acceda a cuentas bancarias sin permiso de un juez. De esto vamos a hablar hoy aquí, en Juzgue Usted. Doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, bienvenido, buenas noches. Francisco, gracias a ti y a todo tu auditorio. Licenciado David Garay Maldonado, bienvenido, buenas noches. Qué gusto estar contigo y con el doctor. Hay una especie de escepticismo, al menos entre su servidor y creo que en algunos de nuestros amigos del auditorio, porque vimos cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en solo 5 días cambió de inconstitucional a constitucional un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, el 142, fracción primera. ¿Por qué se da este cambio tan abrupto en solo 5 días? Bueno, quizá simplemente como para tener digamos, bagaje de antecedentes, sería importante recordarle al auditorio que en una primera sesión el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determina que el proyecto que presenta el ministro Cosío no reúne los requisitos, no se están haciendo los planteamientos correctos, y ahí es donde se decide turnar ese nuevo asunto al ministro Eduardo Medina Mora, quien prepara un nuevo proyecto, y ahí es donde propiamente me parece que se genera la discusión interesante, porque es un 6-5, ¿no? Al final del día creo que es un elemento muy objetivo a considerar. La votación fue 6-5. 6-5, en donde la mayoría, estos 6 ministros, determinan que es inconstitucional el artículo 142, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito, que en pocas palabras estamos hablando del tema del secreto bancario. Si la Procuraduría General de la República o Fiscalía puede o no puede solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de cuentas bancarias tuyas y mías, claro está dentro de una carpeta de investigación, una averiguación previa, es decir, no se hace mutuo propio ni porque sí o arbitrariamente, sino desde mi consideración. En el caso concreto, además, estaba hablando de un delito de defraudación fiscal. Una persona no presenta declaraciones, no determina al fisco lo que gana, no paga los impuestos correspondientes, y respecto de ese delito es que se suscita este caso. Y ahí es donde me parece que hay que bordar un poquito más fino en torno al análisis técnico-jurídico, Francisco. A mí, no sé, pero soy un lego en materia legal, jurídica. Se me hace que esto contraviene con alguna garantía o derecho constitucional que tenemos los mexicanos, que es el de la privacidad, entre otros, las de nuestras cuentas bancarias. Autorizar al poder, a las procuradurías o a las fiscalías ahora, a que puedan intervenir o ver nuestras cuentas bancarias, ¿no atenta contra esa garantía? Esto lo que conlleva va más allá del mero dato de que la comisión dé o aporte información, sino que conlleva a investigaciones que muchas están ligadas al lavado de dinero. No es nada más el hecho de conocer qué institución bancaria tiene la cuenta de tal persona, qué movimientos tiene, sino que lleva o va implícito ya una investigación que abarca más. Ahora vemos que la unidad de inteligencia financiera, una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ha vuelto un protagonista en cuanto a querellas respecto de condiciones y personas que antes, valga la expresión, que antes nunca se les investigaba. Entonces, yo vería esta reforma, esta forma de resolver de la Suprema Corte de Justicia en un contexto más amplio, al mero hecho de decir es un acto que no se puede realizar por el precepto de respetar la privacidad de la persona, sino que viene en un contexto en el cual hoy en día se va más allá. Ese es nada más un indicio, pero a donde va es a otro tema de mucho mayor alcance. No viola el secreto bancario. Si me permites, creo que esto que comenta David es importante. Tú lo decías y creo que es uno de los temas más álgidos en el debate de la Corte, por eso es un 6-5. Todos los temas hoy por hoy, desde el punto de vista constitucional, que tienen que ver con los famosos
test de proporcionalidad, que es lo que estamos diciendo. Por un lado está la facultad de la autoridad, por otro lado está el derecho a la vida privada de los particulares, ¿no? Así es. ¿Hasta qué punto puede la autoridad incidir en ese derecho? Tenemos que partir de una premisa que creo que es importante que el auditorio lo sepa. No hay derecho humano absoluto. Todos los derechos tienen un núcleo y tienen una periferia. Es un test de proporcionalidad bastante complicado, al punto de que en la Corte quedaron 6-5. Hay 5 ministros que consideraron no. Está permitido, y desde mi punto de vista yo te diría, creo que el artículo 21 constitucional, al momento en que nos dice que la seguridad pública implica la persecución y la investigación de los delitos, y por otro lado en el artículo 16 nos dice que el derecho a los datos personales solamente podrán, digamos, ser alterados cuando haya causas, una de ellas la seguridad pública. Es decir, creo que el hecho de que la ley, porque además no es una facultad que arbitrariamente lo esté decidiendo la Fiscalía o las Procuradurías, sino que la ley, el legislador democrático que tú y yo nos hemos dado, estableció como excepción a el secreto bancario cuando, en este caso, un Ministerio Público está haciendo una investigación. Incluso, fíjate, ni siquiera es el MP. Dice la ley, es el procurador, el fiscal general de la República o la persona en quien delegue la facultad, que normalmente suele ser el subprocurador jurídico o, en fin, es un, digamos, funcionario de alto nivel. No es cualquier servidor público quien puede ir a la CNBV y pedir esta información. Y otro punto que me parece que es relevante en el caso es el hecho de que este tipo de facultades van a terminar teniendo control judicial. ¿Por qué? Porque el MP solamente integra su carpeta, hace lo mejor que puede su investigación y lo plantea ante un juez de control, y el juez de control es el que dice si hay o no hay elementos para vincular a proceso. No perdamos de vista que nuestra Constitución también faculta al Ministerio Público a investigar. De eso nos quejamos como ciudadanos, de que hay impunidad, de que no hay investigación. Y ahora que de una o de otra manera se está haciendo ese trabajo, porque, insisto, en el fondo, ¿cuál es el caso? Una persona que no declaró sus impuestos, que está defraudando al fisco, y en ese sentido, pues el hecho de que se pueda obtener un dato que haga más verosímil la acusación que va a hacer el Ministerio Público, me parece que es del todo plausible. Creo que la vida privada y la privacidad hoy por hoy evidentemente concentran y protegen en mayor medida otros ámbitos. Y no Bueno, la privacidad debe ser sagrada, yo creo. Sin duda alguna. Y lo alguna. garantiza la Constitución, ¿no? Sin duda alguna, pero no es absoluta, y por lo tanto habrá que identificar cuáles son los límites en beneficio de otros derechos de terceros o bien de facultades que tenga la autoridad, que la tiene no por otra cosa, sino también para sostener el régimen democrático constitucional. Este primer semestre de 2019 ha sido pródigo de cambios constitucionales, sí, sobre todo los relativos a cuestiones de lavado de dinero, la ampliación del catálogo de delitos que pueden ser sujetos a prisión preventiva oficiosa, etcétera. Este segundo fallo de la Suprema Corte de Justicia, ¿va acorde con estos cambios legislativos? Yo, de verdad, no creo que formara parte del paquete legislativo que tuvieran por discutir en el Poder Legislativo Federal, sino que se vino dando, y ahora la Corte pues, es lo que lo está pues, ventilando. Hoy en día, vuelvo a la Unidad de Inteligencia Financiera, ha actuado con mucha dinámica, pero curiosamente para la administración inmediata anterior. Y la Unidad de Inteligencia Financiera bastará conocer desde cuándo existe y cuántos asuntos ha llevado, y cuántos de esos asuntos se han judicializado, y cuántas personas han sido privadas de la libertad, aunque sea preventivamente, y cuántas personas se les ha dictado sentencia condenatoria, y cuántas personas han cumplido con la sentencia condenatoria. Eso lo estoy diciendo no en aras de decir no debe de participar, no, sino que no estoy cierto de que la manera de poder obtener esa información, tratando de respetar el derecho de privacidad y sin contraponerlo a llevar a cabo una investigación profunda, precisa, y que sea tan precisa que el responsable cumpla con la obligación que tuvo y que cumpla con la sanción que vaya a imponer. No estoy tan cierto de que sea ese el único mecanismo que se puede utilizar para ello. Sobre todo si desde el punto de vista de muchos viola garantías de los demás. Si no es el único mecanismo, al menos lo que sí ponderaba, por ejemplo, el proyecto de resolución del ministro Medina Mora, es que era el menos lesivo
al derecho. Y aquí tú decías hace un rato, Francisco, el derecho a la vida privada es sagrado, a la privacidad, pero tenemos también que partir de la base de que no son lo mismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la vida privada es un derecho evidentemente más amplio, que incluye la intimidad y que incluye la privacidad, y que no pueden ser protegidos de la misma manera en los mismos ámbitos. Y en este sentido, por ejemplo, no sería lo mismo el solicitar información a la Comisión Nacional de Bancaria de Valores y que además te la diera. Pero además creo que también hay que abrir aquí un pequeño paréntesis. Cualquier autoridad en este estado que tenga conocimiento de algún tipo de posible comisión de un delito tiene que denunciarlo al Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público tampoco es que se la pase pidiendo información a diestra y siniestra de las personas. Tuvo que tener un primer dato que fue la omisión, ¿no?, de hacer la declaración anual de impuestos, y respecto de ese dato entonces es que se presenta la denuncia correspondiente y se actúa. Tampoco queramos sacar de contexto, yo por eso siempre regreso al caso, el caso es el que nos mantiene muy objetivos en el análisis. Y en ese sentido creo que no es lo mismo el solicitar información respecto de determinada persona con estos antecedentes que menciono, a, por ejemplo, intervenir cuentas bancarias. Es decir, ya no puedes gastar tu dinero. Entonces, modulando, ahí es donde, si bien es cierto, no es la única, al menos sí en consideración de esos 5 ministros que votaron en minoría, era la menos lesiva, bajo la premisa de que no hay derecho humano absoluto y bajo el mandato constitucional de que el MP tiene que investigar y de que hay una seguridad pública que procurar, más allá del concepto ambiguo o no que contenga nuestra Constitución. Pues me parece que ahí es donde está lo difícil del caso, pues por eso este asunto se resuelve en 6-5, tampoco es tan sencillo el asunto. Dice el refrán popular que quien se quema con leche hasta la vaca le sopla. Pues el tema nos daría para estar platicando aquí toda la noche, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo. Licenciado Garay Maldonado, gracias por estar aquí. Gracias, Francisco, a ti. Licenciado. Francisco, gracias, muchas gracias, David, muchas gracias. Qué gusto estar Igualmente. Buenas noches. La Suprema Corte declaró que sí es constitucional que la Fiscalía acceda a la información de los cuentavientes cuando estos sean sospechosos de haber cometido un delito. Finalmente quedó así. De eso platicamos esta noche con los expertos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.